¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Diálogo Jurídico, este programa de la Escuela de Ciencias Sociales que tiene al frente al abogado Pablo Flaim y a la gente de la carrera de abogacía que pertenece a esa escuela, a la doctora Norma González Ribot, que hoy está con nosotros. Bueno, estamos en la 104.1 en Radio Universidad, en la operación técnica Diego Rivero, en cámara está Hugo Jiménez, en edición Walter Sotomayor para UNDEC TV. En este caso, el programa se graba y se difunde a través de YouTube. Hoy, ya con la directora de la carrera, Norma, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por acercarse. Muy buenas tardes, Eduardo, a toda la audiencia de Radio Universidad. Gracias a usted por estar en la locución. Bueno, el día de hoy tenemos invitados. Sí. Bueno, uno es el locutor de la radio, de este programa, Diálogo Jurídico. Ya está con nosotros, sí. Gerardo Cáceres y Sabrina Díaz, quienes han participado en la 20ª edición de la competencia interuniversitaria de Derechos Humanos en la ciudad de La Plata. Bien, llegaron el fin de semana. ¿Cómo sí. les va? Buenas tardes primero, perdón. ¿Pudieron descansar algo? Sí. O ahí nomás a clase. ¿Cómo fue? Buenas tardes a toda la audiencia, a usted, Eduardo. Sí, ya descansamos un poco, ya podemos estar más enfocados en lo que son las materias, pero muy contentos por haber participado en la competencia que es tan importante para nosotros. Bien, Sabrina, ¿cómo fue esa estadía en La Plata? Digamos, a ver, desde que llegaron hasta la despedida, hasta el último día, ¿cómo fue tu expectativa de acá hacia allá cuando te encontraste con eso? Contanos. Fue una experiencia muy linda. Bueno, a pesar de que el viaje fue bastantes horitas. Claro, de acá a Buenos Aires, de Buenos Aires a La Plata. Claro, sí, aproximadamente 15 horas de viaje. Bastante agotador, pero más allá de todo el cansancio físico y mental, la experiencia que nos llevamos de haber compartido allá con los compañeros de otras universidades, los docentes y los profesores de la Universidad de La Plata fue muy, muy gratificante. ¿Cuántas universidades estuvieron? Según lo que contamos, eran 7 universidades. 7 universidades. Sí, entre ellas una de las universidades más cercanas es la Universidad de Catamarca. Bien, sí me participa Catamarca. La verdad que para otros años poca participación de las universidades. Claro, habíamos venido que en un tiempo eran más de 10, más de 15. Había caído a 5, yo recuerdo el año pasado, hoy a 7, bueno, algo aumentó. ¿Y cómo fueron los sorteos? Porque sabemos que van a un sorteo, detállenos un poquito de ese día a día. Bueno, el primer día que llegamos, ya inmediatamente a las 7 de la tarde se hizo un sorteo para el otro día empezar con las audiencias preliminares. Nosotros nos tocó competir contra la Universidad de Rosario, la Universidad Católica de Rosario, y contra la Universidad de Catamarca. Y representando al estado de Olimar. Sí, nosotros representando al estado de Olimar y la Universidad de Catamarca y la de Rosario representaban a las presuntas víctimas. Uh-huh. Se hacía una división. 3 universidades representaban al estado de Olimar y 3 universidades representaban a las presuntas víctimas. Uh-huh. Entre ellas se cruzaban y la mejor de cada una pasaba a la final. Bien. ¿Y cómo ha sido ese debate? ¿Cómo se dieron? ¿Sabe? Las audiencias preliminares, bueno, teníamos cierto horario, cierto día para asistir. Los debates se realizaban dentro de los representantes de las víctimas y del Estado, se realizaban duplas. Y siempre, obvio, ante el tribunal, que eran 3 profesores especializados en la materia de derechos humanos. Bien. ¿Cómo fue el caso? ¿De qué se trataba un poquito? Bueno, era el caso una señora llamada Lía Labarco, uh-huh, que supuestamente se habían vulnerado derechos laborales, derechos civiles, el acceso a la justicia y derechos que están consagrados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces nosotros, como representantes del Estado, teníamos que tratar de persuadir a los jueces en hacer entender que no hubo ningún incumplimiento a los tratados ni tampoco incumplimiento a las normas internas de nuestro Estado. Bien, y en ese caso, dentro de la evaluación, ¿cómo ha sido? ¿Cómo lo han evaluado? ¿Qué le dijeron? Bueno, se tenían en cuenta distintas pautas a la hora de evaluar. Una de ellas era el memorial,
Bien. Es un escrito de aproximadamente 50 páginas donde nosotros planteamos nuestra defensa como Estado, argumentamos los derechos y que no sean vulnerados, obviamente. Eso tenía cierto puntaje, también se evaluaba lo que era el desempeño de nosotros como defensores, y en base a ello se realizaba un promedio y se computaba el puntaje final, digamos. Ese memorial de 50 páginas, me dijiste que ustedes lo tenían más o menos preparado, lo tenían que elaborar de un día para el otro, ¿cómo era? No, nos dieron aproximadamente un mes para elaborar el memorial. Luego de pasarnos el caso hipotético, nosotros teníamos que, como representantes del Estado, buscar todos los argumentos posibles para identificar si hubo algún incumplimiento a la Convención sobre los derechos de la persona con discapacidad, a los principios, y en su caso tratar de cumplir de la mejor manera el rol, porque era una competencia sobre el rol del Estado, que es garantizar los derechos humanos. Entonces nosotros teníamos que tratar de ver cómo garantizamos los derechos de Lía Labarco, los derechos humanos de Lía Labarco en todo el procedimiento. Bien. Perdón, sí, Eduardo. Sí. Y se clasifica todo, ¿no? Desde la postura, el tiempo, cómo se paran frente al tribunal argumentando, ¿sí? La semana pasada estuvimos hablando de la estética con el doctor, eso también se evalúa, y con el doctor Iñaki, sí. ¿Eso también se evalúa? Sí, todo, desde que entras a la sala de la audiencia, cómo te posicionás, cómo te presentás, la oralidad, la oratoria, mejor dicho, y la forma, la vestimenta, sí, siempre eso es una costumbre que tiene que ser, se sigue aplicando. ¿Cómo es esa sala de audiencia ya en la Universidad de La Plata o es improvisada? ¿Cómo tienen ellos esa parte práctica? Años anteriores se realizaba en un edificio bastante prestigioso de la Universidad de La Plata y sí estaba ubicada la sala de audiencia como debería ser en la vida real. Ahora, como había pocas universidades y demás, se realizó dentro de lo que era el edificio de la universidad en un aula. De manera improvisada se realizó la sala de audiencia. Claro, se hizo una escenografía similar a una sala de audiencia. Claro. Bien. ¿Cómo ha sido el resultado de esa competencia? Lo más importante para ustedes, o tal vez lo más importante ha sido ir a vivir. Pero primero, ¿cómo fue, ¿no es cierto?, la primera audiencia que los hizo llegar a la segunda audiencia de participación? Ahí iba ellos yo. Participaron en 2 audiencias. O sea, sí, habían 2 audiencias preliminares, una el día miércoles y la segunda era el día jueves. Bien. No eran los mismos jueces, era una terna, el día miércoles había una terna y el día jueves era otra terna distinta. Sí. Nosotros en el día miércoles tuvimos una muy buena participación. Luego de las audiencias te daban unas pequeñas devoluciones acerca de cómo vos habías interpretado el rol. ¿Cómo ha sido el desempeño? Y el desempeño. Bueno, nosotros tuvimos un gran desempeño en el día miércoles. Unas grandes devoluciones por parte de los jueces que eran especialistas en la materia, y el día jueves también nos dieron unas grandes devoluciones a ambos como representantes del Estado. Para el día viernes, luego de una caminata y el conocer la comisaría quinta de La Plata, era o sea que no tan solo fue universidad. También hubo era parte de esa cronograma. Actividad, parte del cronograma. Sí, estuvo muy buena la actividad porque pudimos conocer la ex comisaría quinta de La Plata, en donde se llevaban a cabo detenciones clandestinas y maternidades clandestinas entre 1976 y 1980, en la última dictadura. Sí. Ahí sí hubo horrores de atentados contra los derechos humanos, terrible. La completaron. Sí. Y bueno, luego de esa actividad nos dieron los resultados. Particularmente nosotros como representantes del Estado, salimos segundos y el primero era el que accedía a la audiencia final ese mismo viernes a las 5 de la tarde. Excelente, chicos. Segundo, porque era la primera vez que tanto Gerardo como Sabrina participan en este tipo de competencias. Segundo en 7 universidades es algo realmente importante. Muy importante. Así que felicitaciones. Bueno, ¿cómo ha sido la experiencia con los demás compañeros allí en La Plata? Con quienes fueron de Catamarca, los mismos platenses. ¿Cómo ha sido esa juntada, si se quiere llamar de alguna manera? Los primeros días
muy nerviosos todos, si bien al principio tuvimos la oportunidad de poder dialogar entre nosotros, presentarnos, comentar de qué universidades veníamos y demás. Fue muy linda la experiencia, pudimos hacer amistades, compañerismos y futuros colegas, por así decirlo, que nos vamos a desempeñar en la materia. Así que fue muy grata la experiencia. También dentro de las actividades que estaban programadas teníamos una cena el día jueves a la noche y ahí sí nos pudimos conocer mejor entre los compañeros. Muy bien, compartimos, ¿le parece bien? Un temita musical, ya luego venimos con la segunda parte de este diálogo jurídico sobre este interesante actividad que tuvieron nuestros alumnos en la Universidad de La Plata. Seguimos, segundo bloque, y en este interesante actividad, doctora, con un muy buen desempeño de los chicos. Excelente, excelente, y estoy orgullosa como director y como docente de los estudiantes en el desempeño que han tenido en la Universidad de La Plata, en esta competencia. Bien, esa universidad grande, diferente a la nuestra. Sabri, contanos un poquito, ¿qué impresión te trajiste de esa universidad que es muy grande, con mucha más bullicio, digamos así, que la nuestra, ¿no? Sí, totalmente diferente a lo que es nuestra querida UNDEC. Un edificio bastante grande, bueno, la cantidad de alumnos, la cantidad de docentes, las aulas y demás. No se compara obviamente a nuestra querida UNDEC, pero siempre nosotros preferimos mil veces esta universidad. Sí, la cercanía con los profes, con nuestros compañeros que casi ya son nuestros amigos, y eso es mucho más valorable, creo yo. Gerardo, ahí se nota cuando uno dice en nuestra universidad no somos un número, ¿no? Sí, totalmente. Acá lo notas en el acompañamiento de los profesores. Nosotros queremos resaltar el acompañamiento de los profes. Kerian Rodríguez, que hoy no pudo estar acá presente, pero a lo largo de todo el viaje, inclusive en las audiencias, esa cercanía la sentimos y la hizo notar. Bien, qué bueno. Un agradecimiento a la doctora Kelina Rodríguez. Bueno, y esa vivencia, ¿cómo es el estudiante de la Universidad de La Plata? Ustedes ven una actividad más allá de la académica, si se quiere, una actividad más viva dentro de la universidad, ¿no? Sí, eso es lo que, charlamos, tuvimos ciertas conversaciones sobre eso. Hay una actividad, una militancia dentro de la universidad pero muy distinta a lo que es la Universidad acá de Chilecito. Hay lugares que ya están asignados para realizar ese tipo de militancia, ya espacios asignados, y es totalmente distinto lo activo que son políticamente dentro de la universidad, a diferencia de acá, de la Universidad de Chilecito. Ahí ya existen los colores, quienes son de la JUP, quienes son de la franja, quienes son del sector de izquierda. Tal cual. Sí, eso se nota. Se nota. En el ingreso nomás ya lo nota. En el ingreso nomás. Bueno. Y eso ustedes como alumnos, como futuros abogados y profesionales en esto, ¿cómo lo ven? De tener esa militancia, si se quiere, constante dentro de la universidad. ¿Tiene su pro y sus contra? ¿Cómo la ven? ¿O es más tranquila la nuestra? ¿Qué es para ustedes mejor? ¿Una militancia así fuerte? ¿Una militancia tranquila? ¿Qué es lo que piensan? Porque son dos realidades diferentes, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, nosotros, creo que no me equivoco, el año pasado recién pudimos concretar el centro de estudiantes. El centro de estudiantes, luego de la pandemia, como le pasó a muchas carreras de la UNDEC. Sí, acá en esta universidad no había centro de estudiantes en las diferentes carreras, y menos la carrera de abogacía, que es donde más alumnos podemos decir que tenemos. Y necesitaba, el centro de estudiantes siempre es importante Bien. En su justa medida, porque Bien. Va a ser la voz de todos los estudiantes. Bien. Pero siempre tenemos que hablar dentro de los límites que son razonables, también para no exceder justamente de las facultades que se le concede a un centro de estudiantes. Pero creemos que es importante, y acá, gracias al apoyo de todos los profesores, de los estudiantes, se pudo concretar un centro de estudiantes, y estamos muy contentos con eso, pero sí podemos recalcar la diferencia de que hay acá
en la manera en la que se participa activamente con la Universidad de La Plata. Es totalmente distinto. Bien. ¿Cómo se vivían o qué decían el alumnado, sus compañeros, como decía, futuros colegas, Sabrina, sobre esta situación que está viviendo la universidad con esa pelea por el famoso financiamiento universitario? ¿Cómo se vive eso allá? ¿Está metido en la gente, en los chicos, en los jóvenes? Sí, bastante. Hay un grado de conciencia mucho más grande, creo yo, que los estudiantes de acá de la UNDEC. Se nota ese fervor por la lucha de los derechos de los estudiantes, por la universidad pública, y es algo que está muy, muy marcado en lo que es la conciencia de los estudiantes de allá. Bien, y acá, ¿cómo es esa lucha? ¿Ustedes la ven ahora participando? Bueno, de ayer fue multitudinaria la marcha, de todas las carreras, y estuvieron distintas facciones también ahí, lo que veías, ¿no? Distintas facciones políticas, porque hemos visto marchar al intendente, que es de un partido, a la doctora Rodríguez, que es del otro partido. Exactamente. Eso ¿cómo lo ven ustedes como estudiantes, esa lucha que se planteó ayer? Y mire, desde lo personal creo que no es una lucha partidaria, sino que Bien. es una lucha por la universidad pública, que independientemente de los partidos que van a estar en representación de todos los ciudadanos argentinos, la universidad, desde que es pública, es un derecho que podemos ejercerlo, y más acá en Chilecito, una ciudad que necesita, porque no todas las personas tienen la posibilidad de hacer 230 kilómetros hasta La Rioja para poder ir a la universidad. Entonces, como nosotros, más cerca. Como lo más cerca. Sí. Pero bueno, nosotros creemos que es muy importante el acompañamiento, y el acompañamiento es tal como se notó ayer en las marchas, una marcha muy importante la que se hizo ayer acá en la ciudad de Chilecito. Creemos que es muy importante, y nosotros vamos a estar para eso, como estudiantes, y cuando dejemos de cursar, ya que falta poco, lo mismo vamos a estar. Ya que falta, Y pronto egresados, ¿no? Pronto egresados. Está a integrar el estamento, dejan el padrón de estudiantes y pasan a ser egresados. Padrón de egresados. Muy bien. Chicos, la experiencia, ¿qué te quedó, Sabrina, del viaje a La Plata? Por decir, ya sé que ha sido mucho, pero digo, esto me llevo. Y yo creo que la nueva experiencia, ¿no? Generalmente las carreras tenemos mucha teoría y demás, y llevar a la práctica todos los conocimientos adquiridos durante estos años es muy enriquecedor para nosotros como futuros profesionales. Es un área bastante, o sea, que nos favorece a nosotros como estudiantes y futuros abogados. Esa práctica, si bien era una simulación de un caso, de un estado que no existe, una víctima que tampoco existe, eso ¿te sirvió, va a servirte, vos pensás, para cuando llegues a ser profesional? Sí, bastante, porque, o sea, más allá de que, como dice usted, son casos ficticios y demás, ese bichito interno que se despierta en nosotros como defensores de derechos humanos siempre está. Y defender con fervor lo que es el estado de Olimar en este caso fue muy gratificante. Gerardo, ¿qué me decís? ¿Qué es lo que te quedó a vos? Contanos sobre esa actividad que llevaste en La Plata. Yo soy muy defensor de que es la disciplina, y acá en este viaje fue un viaje en donde nosotros tuvimos que poner todo nuestro enfoque y la disciplina en un solo caso. Eso nos lleva a pensar lo que vamos a hacer en la práctica. En la práctica, cuando venga un cliente y se siente, nosotros vamos a tener que ser disciplinados a la hora de llevar un caso adelante. Disciplinados no tan solo en el estudio, sino también en los tiempos, los plazos procesales, en los plazos dentro de la audiencia. A nosotros nos daban 15 minutos a cada uno para alegar, y si te desplayás de esos 15 minutos, salís dentro del límite, ya te cortan. Entonces o le quitas tiempo a tu compañero. O le estás quitando tiempo a tu compañero, después no te queda tiempo para hacer una posible dúplica o réplica. Entonces, todas estas cuestiones, ser disciplinado desde esa área, me parece muy importante, y fue lo que a mí me quedó. O sea, 15 minutos, no te podés exceder. Sí. No tanto, pero tampoco decir, bueno, hablar de menos. Lo hago en 10. No, porque va a quedar ese sabor como que faltó algo, ¿no? Claro. Y ese tiempo, claro, también sobra. Y también le observan, ¿no? Que han tenido tiempo, tal cual, ¿no? Y por allí no han podido aprovecharlo como corresponde.
Si algún alumno, bueno, el año que viene va a estar de nuevo esta competencia, ¿no? Todos los años. Todos los años. Nos convoca la Universidad de La Plata. Bien. Para estas competencias. Sabrina ya fue, Gerardo ya fue. El año que viene habrá una nueva selección. ¿Qué le dicen ustedes a esos compañeros que se van a inscribir en esta futura selección? ¿Es positivo que vayan? ¿Es bueno? Por allí recién estábamos hablando. Que se inscriban y queden seleccionados, ¿no? Claro, porque hacemos una competencia interna sí. donde ellos salieron claro, ganadores. Pero por allí, por ejemplo, recién yo los escuchaba, hemos estado faltando mucho por el tema de La Plata. O sea, ¿qué le dicen a sus compañeros? Valió la pena. ¿Valió la pena? ¿No vale la pena? ¿Hacer el esfuerzo? Sí, totalmente vale la pena. Hay que instar a los compañeros para que puedan realizar este tipo de competencias. Creo que no queda duda de que vale totalmente, 100%. La experiencia del viaje, los vínculos que se crean, eso es muy importante. Son experiencias únicas. Inolvidable y que terminas aplicando la teoría que aprendiste durante los 5 años, en nuestro caso, en un solo caso que te termina de cerrar todo. Ajá. Es como, si se quiere, un broche de oro a lo que uno estudia durante 4 o 5 años. Porque este año ya es el último año de los chicos de cursada. De cursada, claro. Después falta rendir, pero bueno, eso es otro caso. Chicos, muchísimas gracias por representar a nuestra universidad allá, hacernos quedar muy bien como universidad. Un segundo puesto realmente es importante. Muy importante. Muy importante. Yo no recuerdo los otros resultados de años anteriores, pero también nadie desilusionó. Fueron muy similares, sí. Nadie desilusionó, siempre con el orgullo de la UNDEC bien alto. Muchas gracias por venir. Bueno, Gerardo, ya te vamos a tener la semana que viene también. Y bueno, suerte en lo que resta de la carrera. Gracias. Gracias, Gerardo, gracias, Sabrina. La verdad que felicitaciones nuevamente. Sí. Bueno, y gracias, Eduardo. No, gracias a usted. Vamos a seguir ya la próxima semana con nuevos temas, nuevos invitados. Así es. Bien. Muy bien, así cerramos este diálogo jurídico de esta semana. Programa, como decimos, de la Escuela de Ciencias Sociales, que tiene a su cargo el doctor Pablo Fleim, y también de la carrera de abogacía, cuya directora es la doctora Norma González Ribot. Gracias, Diego Rivero en la operación técnica, Hugo Jiménez que nos hace la parte de cámara, y a Walter Sotomayor en edición de UNDEC TV. Recuerden que todos los programas de Diálogo Jurídico están en YouTube, en UNDEC TV. Allí lo pueden ver a cualquier hora y cualquier día. Cualquier duda, ahí nomás lo revisan de nuevo al programa. Nosotros les decimos que tengan una linda semana. Si Dios así lo quiere, nos reencontramos en la próxima semana. Gracias.